Internet. Que ahora, con estas moderneces, todo se puede hacer por internet. Aprende recetas de cocina por Instagram. Te enteras de las fake news por X. Pero si hasta puedes ligar por internet. Pero a día de hoy el amor no es importante. Porque ¿qué pasa cuando necesitas un amigo? Uno de esos de verdad, que esté ahí cuando de verdad lo necesitas. Pues de eso va la siguiente obra. Y ahora os voy a mandar a todos que estéis en silencio y pendientes, porque somos mavaos y con las propinillas que nos dais no nos da para comprar un altavoz nuevo. Así que un fuerte aplauso para el último café. Marcos tenía 40 años y no había conseguido mucho en la vida. Siempre había estado alejado de la gente porque simplemente no encajaba. Tenía familia, pero poco a poco fueron marchándose. Y ahora estaba en un mundo donde le era difícil encajar. Debido a su falta de comunicación, nunca había trabajado, y su supervivencia se debía a herencias y a los pocos beneficios que recibía de los 4 libros que había escrito. Marcos estaba hastiado de la soledad. Se creía un fraude, porque el libro que más éxito tuvo suyo en Amazon era Cómo combatir la soledad, aunque realmente no sabía cómo combatirla. Simplemente lo aceptaba porque no había otra cosa. Marcos intenta llamar a la gente, pero lo que era su círculo ya no le coge las llamadas. Solo se limitaba a contestarle con monosílabos. Marcos estaba completamente alejado de la realidad. Veía en la tele cómo las personas interactuaban, pero él no podía hacerlo. Solamente podía comunicarse por chats vacíos, pero a la hora de querer quedar, nadie daba el paso. De pronto, Marcos recibió un correo con una noticia devastadora. Suspiró porque no sabía qué hacer. Sin querer, le saltó una ventana de publicidad en el portátil. Era una chica que estaba cerca de su zona y quería conocerle. Era evidente que era publicidad, pero Marcos, que tenía gran imaginación, vio a la chica, una chica joven, guapa, que quería estar al lado de él para escucharle, para ayudarle, para acompañarle. Sin darse cuenta, había clicado en el anuncio. Lo llevó a una página donde había señoritas de dudosa moralidad, con menos ropa que Adán y Eva. Marcos no iba buscando eso, pero de pronto, entre tanta indecencia, estaba la foto de la chica de la publicidad, que le miraba a los ojos y era la única que al menos estaba vestida. Marcos pensó que no perdía nada por intentar conocerla, por lo que rellenó los datos y quedó con la chica en su casa. Marcos estaba muy nervioso. Nunca una chica había estado en su piso. Bueno, realmente nunca había estado con una chica. Durante ese tiempo estuvo pensando de qué iban a hablar, si le gustaba el cine, los libros. Pensó hasta qué tipo de persona debía ser, misterioso, distante. Aunque todo eso sonaba bien, decidió ser él mismo. El timbre sonó. Marcos, nervioso, abrió la puerta. Y Lucía entró en la casa como un terremoto. Lucía no entendía nada de por qué le había hecho pasar al salón y veía a Marcos como un cliente más. Así que pasó del rollo de Marcos y digamos que quería acabar rápido. Cuando Lucía sentó a Marcos y lo quiso engatusar, Marcos la paró y le explicó que no era eso lo que él quería. Lucía, que pensaba que eso era un jueguecito raro, insistió en querer acabar rápido, por lo que se tiró al cuello de Marcos y lo besuqueó. Marcos la apartó y con educación la sentó. Le dijo que guardara, fue a la cocina y trajo 2 tazas de café. Lucía lo miró extrañada. Marcos se sentó y le empezó a hablar. Le habló de cómo veía el mundo, de que él no salía mucho. Lucía le miraba, hacía como que sonreía, pero miraba para otro lado con cara de cansada.
Sonó el timbre. El tiempo de Lucía había acabado y extendió la mano. Marcos asintió, sacó la cartera, un billete de 100 euros y se lo dio a Lucía. Cuando Lucía se iba a marchar del piso, Marcos la paró y le preguntó si podía volver mañana. Lucía sacó el móvil y miró la agenda y le dijo que sí, que si tenía dinero que sin problema. Marcos asintió y cuando Lucía se marchó de la casa, Marcos estaba súper contento. Al día siguiente sonó el timbre. Lucía entró al piso y se sentó directamente en la silla. Marcos entró detrás con 2 cafés y se sentó a hablar con Lucía sobre lo que le gustaban los peluches. Lucía lo veía raro. Marcos la miró con ternura y le enseñó su peluche favorito. Cuando Lucía iba a coger el peluche, sonó el sonido de que se había acabado el tiempo. Marcos sacó entusiasmado su cartera y le pagó a Lucía los 100 euros acordados. Cuando Lucía se iba a marchar, le preguntó si podía volver al día siguiente. Y Lucía le dijo que solamente si podía estar 2 horas. Marcos miró su cartera y asintió. Y así volvió un día tras otro, y Marcos pagó sin problema. Parecía que Lucía se lo pasaba bien. Hasta que, el último día, Marcos y Lucía estaban charlando y sonó el final de la sesión. Cuando Lucía se iba a marchar, Marcos le preguntó si podía volver al día siguiente. Lucía le dijo que, si pagaba, que no había problema. Marcos sacó su cartera y le dijo que ya no tenía más dinero. Hacía unas semanas había recibido un correo de su banco. Estaba embargado y pronto lo echarían de su casa. No tenía ingresos, pero gracias a la amistad con ella podía cambiar eso. Ella le podía ayudar a salir y poder intentar llevar una vida como la que salían en las películas que él veía. Lucía le paró y le dijo que no, que lo sentía mucho, pero que ella no era su responsabilidad, que se lo había pasado muy bien esas semanas, pero que esto había sido una etapa que ya tenía fecha de caducidad, que había sido un placer conocerlo y se marchó de la casa. Marcos se sentó en la silla y miró cómo el aviso del banco decía que mañana lo echarían a la calle. Miró hacia arriba, no tenía nada y no podía llevarse nada porque no tenía dónde meterlo. Cogió su peluche favorito y se puso a hablar con él, aunque no paraba de mirar a la silla donde se sentaba Lucía. Se levantó de la silla y fue hacia el balcón. Se asomó, respiró fuerte y de pronto entró Lucía a la casa. Lo cogió del brazo y de un empujón lo metió para adentro. Lucía le pidió que la perdonara, que había pagado la casa y que ella se iba a vivir allí, y que él se iba a quedar con ella para toda la vida, porque esa amistad era verdadera. Lucía cogió el peluche de Marcos y se abrazaron los 3. Lucía le dijo a Marcos que se sentara, que iba a traer un café y se iban a pasar toda la tarde hablando. Lucía salió del salón. Lucía no volvió. Lucía nunca estuvo. El cerebro de Marcos le había regalado uno de los pocos pensamientos felices, y ahora ya no había nada. Las piernas de Marcos lo levantaron de la silla, se dirigió al balcón y saltó. Era la 1 de la madrugada. Nadie se dio cuenta hasta pasadas 7 horas de que el cuerpo de Marcos sin vida estaba en la acera. Nadie fue a reclamar el cuerpo. En una sociedad hiperconectada, Marcos murió desconectado. Escribió sobre cómo combatir la soledad mientras ahogaba en ella. Pagó por compañía mientras la gratuita se desvanecía. Buscó cariño en un anuncio mientras el mundo real le daba la espalda. Esta noche, mientras vuelvas a casa, mira a tu alrededor. Puede que haya un Marcos en tu edificio, en tu trabajo, en tu familia. Alguien que sonríe cuando le preguntas cómo está, pero que por dentro grita pidiendo que alguien se quede, solo un poco más. La soledad no mata por la ausencia de gente, mata por la ausencia de personas que elijan quedarse. Y tal vez, solo tal vez,
¿Cómo estás? Sincero. Una llamada inesperada o un café sin prisa podría ser la diferencia entre una vida que se apaga y una que decide seguir ardiendo.